Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juan. En esta entrega les hablo de la vida y trabajo de Virginia Apgar, anestesióloga y pediatra. El test que lleva su apellido ha salvado la vida a millones de niños recién nacidos y prevenido enfermedades desde su primera aplicación a mediados del siglo XX. ¡Comencemos! Virginia Apgar fue una médica estadounidense que se especializó en anestesia aplicada a la obstetricia y pediatría. Anestesióloga y pediatra, el test que lleva su apellido ha salvado la vida a millones de neonatos y prevenido enfermedades desde su primera aplicación a mediados del siglo XX. El test de Apgar no solo debe su nombre a una serie de parámetros que miden la salud de los recién nacidos, sino que su verdadero origen se debe a la gran mujer que decidió luchar por la vida de todos y cada uno de sus pacientes para salvar sus vidas. La doctora Virginia Apgar convirtió trabajo en pasión y gracias a ello marcó la diferencia para sus generaciones futuras. Fue una de las primeras personas en avisar sobre los problemas relacionados con los nacimientos prematuros. Fue líder en el campo de la anestesiología y la teratología y fundó el campo de la neonatología. Otra victoria de Virginia Apgar para la salud infantil la logró con la investigación sobre los efectos de la anestesia administrada a las madres durante el parto. Durante el tiempo que investigó estos efectos, Virginia descubrió que la anestesia llamada ciclopropano tenía un efecto negativo importante en la condición general del bebé. Inmediatamente, al publicar su estudio, dejó de usarse esta anestesia para las madres en los partos. Su recuerdo sigue vivo no solo por el test que lleva su apellido, sino también porque la Academia Estadounidense de Pediatría otorga todos los años el premio Virginia Apgar por sus sobresalientes contribuciones al campo de la pediatría perinatal. Apgar, ¿qué es Apgar? Es el apellido de la persona que propuso el famoso test del mismo nombre. Este procedimiento es utilizado para evaluar la salud de los neonatos y ha conseguido reducir notablemente la mortalidad infantil en todo el mundo. Muchas personas creen que Apgar es el acrónimo de apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración, los 5 parámetros que se evalúan en los recién nacidos para determinar su estado de salud inmediatamente después del parto. Esto es cierto, pero solo en parte. En realidad, se trata de un retroacrónimo, un tipo de acrónimo en el que a partir de una palabra, en este caso Apgar, se inventa un acrónimo que concuerda con ella. Entre los años 1930 y 1950, la tasa de mortalidad infantil en los Estados Unidos disminuyó notablemente. Sin embargo, los fallecimientos hasta las primeras 24 horas tras el nacimiento se mantenían constantes. Apgar comenzó a investigar para intentar frenar esta tendencia. Como anestesióloga obstétrica, pudo analizar miles de partos y detectar esas particularidades que podían ayudar a reconocer a los bebés sanos de los que tenían problemas. Tras presentar sus investigaciones en un congreso en 1953, publicó el artículo en el que proponía su test para evaluar la salud de los bebés recién nacidos. A pesar de la resistencia inicial, su prueba fue finalmente aceptada y se sigue utilizando en todo el mundo, minutos después del nacimiento, para asegurarse de que reciben la atención médica adecuada a su estado y que ha evitado miles de muertes infantiles. De hecho, su descubrimiento y método continúan aplicándose más de medio siglo después. El test de Apgar asigna a cada recién nacido una puntuación de 2, 1 o 0. El 2 significa que el neonato recién nacido está en condiciones óptimas y 0 que está en peligro, en cada una de las siguientes 5 categorías. Categoría 1. Color: normal, o manos y pies azulados, o cuerpo pálido o azulado. Categoría 2. Frecuencia cardíaca: superior a 100 latidos por minuto, o inferior a 100 latidos, o sin pulso. Categoría 3. Reflejos: reacciona ante la estimulación, o pequeños gestos faciales, o sin respuesta. Categoría 4. Tono muscular: actividad espontánea, o brazos y piernas flexionadas con escasos movimientos, o sin movimientos. Categoría 5. Ritmo y esfuerzo respiratorio: normales y llanto adecuado, o lento y llanto débil, o ausente.
La suma de las puntuaciones de cada recién nacido oscila, por tanto, entre 0 y 10, siendo 10 la calificación óptima. El test se realiza 1 minuto después del nacimiento y, en caso necesario, 5 minutos más tarde. Virginia relacionaba la puntuación con el desarrollo del parto y los anestésicos aplicados a la madre. Por ejemplo, y con ayuda de colegas con conocimientos en cardiología, mostró que la anestesia de ciclopropano podía provocar bajos niveles de oxígeno en los bebés y, por lo tanto, una baja puntuación en el test. ¿Qué es el síndrome de la muerte súbita del lactante? Cuando aún era considerada una doctora joven, a finales de la década de los 50, Virginia Bagaard ya había asistido a más de 17.000 nacimientos. Sin embargo, como ella quería seguir aprendiendo y se sentía limitada por sus conocimientos estadísticos, se matriculó en 1958 en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins. Al culminar su curso, un año después, aceptó dirigir la División de Malformaciones Congénitas de la Fundación Nacional March of Dimes, lo que brindó la oportunidad de viajar no solo por Estados Unidos, sino también al extranjero para hablar sobre la importancia de descubrir de manera temprana los defectos congénitos y la necesidad de más estudios en este área. Sus conferencias y sus esfuerzos dieron sus frutos y los ingresos anuales de la fundación se duplicaron. Durante la epidemia de rubeola en Estados Unidos, 1964 a 1965, fue una defensora de la vacunación universal, sobre todo para proteger a los niños de madres infectadas. En esa epidemia hubo más de 12 millones de casos que se tradujeron en alrededor de 11.000 fallecimientos y cerca de 20.000 casos de síndrome congénito con miles de niños afectados. En 1971 fue nombrada profesora de pediatría en la Escuela de Medicina de Cornell, donde enseñó teratología, y en 1973, como buena disertadora que siempre fue, también ofreció las conferencias de genética médica en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins. A lo largo de su vida, la doctora Virginia Bagaard hizo contribuciones muy significativas a la ciencia, tanto desde el laboratorio como desde el aula, instruyó a miles de médicos y dejó una marca imborrable en el campo de la atención neonatal. Publicó más de 60 trabajos científicos e incontables artículos en prensa, así como el libro Is My Baby Alright? ¿Está mi bebé sano?, con John Beck en 1972. Recibió doctorados honoris causa en Pensilvania y Nueva Jersey, premios de distintas asociaciones médicas, la medalla de oro de los antiguos alumnos de la Universidad de Columbia, y hasta se creó una cátedra académica en su honor en Mount Holyoke College. Pero la medicina no lo fue todo en su vida. Como los grandes genios que ha habido en distintas épocas y diferentes disciplinas, Virginia sacó siempre tiempo para cultivar otras aficiones y estar siempre aprendiendo. Solía viajar con su violín y lo tocaba a menudo. Disfrutaba de la pesca, de jugar al golf, de coleccionar sellos y hasta era una gran jardinera. Nada se le resistía, hasta el punto de que tomó lecciones de vuelo y se mantuvo activa hasta pocos meses antes de su fallecimiento. El 7 de agosto de 1974, la doctora Virginia Bagaard falleció en la ciudad de Nueva York, a la edad de 65 años, a causa de un fallo hepático en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia, en el que tanto había trabajado. Como su contribución a la medicina pediátrica es actual, 20 años después de su fallecimiento, en 1994, se emitió en Estados Unidos un sello conmemorativo en su honor, y un año después, en 1995, fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres, en Nueva York. Su recuerdo sigue vivo no solo por el test que lleva su apellido, sino también porque la Academia Estadounidense de Pediatría otorga todos los años el premio Virginia Bagaard por sus sobresalientes contribuciones al campo de la pediatría perinatal. Virginia Bagaard nació el 7 de junio de 1909 en Westfield, Nueva Jersey, Estados Unidos. Era la pequeña de los 3 hijos de Helen May Clark y Charles Emory Bagaard. Su hermano mayor falleció prematuramente a causa de una tuberculosis y su segundo hermano padecía una enfermedad crónica. Es muy probable que estas adversidades fueran el motivo de que al graduarse en el Westfield High College en 1925, Virginia tuviera claro que quería ser médica.
Su padre era un ejecutivo de seguros que tenía en el sótano de la casa un pequeño cuarto donde desarrollaba su afición por los inventos y la ciencia, como construir un telescopio y realizar experimentos con electricidad, lo que siempre fascinó a Virginia y le hizo descubrir su vocación. Además, todos los miembros de la familia eran músicos entusiastas, así que la pequeña de la casa aprendió muy pronto a tocar el violín. Siendo la benjamina de la familia con 2 hermanos mayores, Virginia Apgar demostró muy pronto que era buena estudiante y muy responsable. Su inclinación científica le hizo especializarse en zoología en su educación secundaria, mientras realizaba trabajos esporádicos para poder pagarse sus estudios. Implicada siempre al máximo en la escuela, Virginia practicaba deportes, colaboraba en la elaboración del periódico escolar, participaba en obras de teatro y mantenía su afición al tocar el violín. Comenzó a estudiar en el Mount Holly College. En su clase, 9 mujeres debían hacerse un sitio entre los 90 alumnos de la promoción, pero eso nunca le asustó y se graduó con notas excelentes en 1929 en la especialidad de zoología, con minors en fisiología y química. De allí pasó a cursar la carrera de medicina en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 1933 en el College of Physicians and Surgeons. Virginia quería ser cirujana. Obtuvo un contrato en prácticas en Columbia, pero Allen Whipple, el responsable de cirugía del Columbia Presbyterian Medical Center, le aconsejó que no continuara su carrera como cirujana. Argumentó que otras mujeres a las que había supervisado no habían tenido éxito en esa disciplina. Virginia se dio cuenta de que incluso los cirujanos varones tenían problemas para encontrar trabajo en la ciudad de Nueva York. Así que siguió el consejo de su profesor Allen Whipple, quien, impresionado por sus habilidades, le propuso dedicarse a la anestesiología, especialidad practicada en aquel momento fundamentalmente por las enfermeras, una disciplina esencial en cirugía, siendo un campo emergente que requería gran dedicación y se necesitaba mejoras e innovaciones. El cirujano opinaba que Virginia tenía la energía, la inteligencia y la habilidad necesarias para realizar significativas aportaciones a esta área. Virginia le hizo caso y se formó durante 6 meses con el anestesiólogo Ralph Wachter en la Universidad de Wisconsin-Madison. Era la única mujer en un grupo de otros 15 estudiantes. Completó su formación durante otros 6 meses con el anestesiólogo Ernest Rubinstein en el Hospital Bellevue de Nueva York. En 1938 regresó a Columbia, a la recién formada división de anestesiología, como asistente. A pesar de su título, tuvo problemas para contratar médicos que trabajaran para ella. Los cirujanos no consideraban a los anestesiólogos como iguales y el salario era bajo. Virginia Apgar fue la única persona contratada en esa división hasta mediados de la década de 1940. En 1946, la anestesiología comenzó a convertirse en una especialidad médica reconocida, con una formación en residencia necesaria. En 1949, cuando la investigación en anestesiología dio lugar a la formación de un departamento académico, Virginia Apgar se convirtió en la primera mujer profesora titular del centro. Comenzó a estudiar los efectos en los recién nacidos de la anestesia administrada a las mujeres durante el parto, y como ya se ha comentado, su mayor contribución al campo fue el famoso test de Apgar, que lleva su apellido. En 1959, Apgar dejó Columbia y consiguió una maestría en salud pública en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Desde ese año y hasta su fallecimiento, trabajó para la Fundación March of Dimes como directora de una nueva división de malformaciones congénitas y más adelante como vicepresidenta de Asuntos Médicos. Virginia Apgar fue una de las primeras personas en avisar sobre los problemas relacionados con los nacimientos prematuros, ya que la edad gestacional, la edad de un embrión o un recién nacido desde el primer día de la última menstruación, está directamente relacionada con la puntuación del test de Apgar. Durante la pandemia de rubeola de 1964-65, Apgar se convirtió en una defensora de la vacunación universal para prevenir la transmisión de la rubeola de madre a hijo.
Es conveniente recordar que la rubeola puede causar trastornos congénitos graves, como pérdida de visión y ceguera, disminución de la audición, patologías cardíacas, discapacidad cognitiva o parálisis cerebral, si una mujer se infecta durante el embarazo. Ante audiencias diversas, Apgar dedicó gran parte de su tiempo a impartir conferencias sobre la importancia de la detección precoz de los defectos congénitos y la necesidad de investigar en esta área. Virginia Apgar también fue profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Allí enseñó teratología, siendo la primera en ocupar un puesto de profesora en esa nueva área de pediatría. Virginia Apgar logró en su carrera profesional tantos avances en el cuidado de los recién nacidos que se puede afirmar que cambió para siempre el campo de la perinatología. Estudiante y luchadora infatigable, nunca se amedrentó por formar parte de un grupo minoritario como eran las mujeres decididas a convertirse en doctoras e investigadoras, pero tampoco se adhirió a ningún movimiento feminista, ya que defendía que las mujeres están liberadas desde el momento en que nacen y que no se le había impuesto limitaciones en su vida ni en su carrera profesional. Sufrió la depresión económica de 1929, pero decidió continuar estudiando y pidió dinero prestado para poder completar los cursos. En 1933 obtuvo su título en medicina, con el cuarto mejor expediente de su promoción, pero también con una gran deuda financiera. Sin detenerse en su afán por aprender y enseñar, el siguiente paso de Virginia Apgar en su carrera fue convertirse en la primera mujer en entrar como profesora de anestesia en la Universidad de Columbia, mientras dedicaba parte de su tiempo a la investigación. Estas dieron sus frutos en 1952 y se convirtieron en lo que hoy se conoce y aplica en la actualidad en todo el mundo como el test de Apgar, que se realiza al minuto de nacer y se repite 5 minutos después. Gracias a él, Virginia realizaba una evaluación de 5 aspectos de los niños recién nacidos: frecuencia cardíaca, esfuerzo en la respiración, reflejos, tono y color muscular. El 7 de agosto de 1974, la doctora Virginia Apgar falleció en la ciudad de Nueva York a la edad de 65 años a causa de un fallo hepático en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia, en el que tanto había trabajado. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. De esa manera estaréis al día de todo lo que acontece en el canal y no os perderéis ninguno de los nuevos contenidos. Déjame tu me gusta, es una forma de apoyarme. Comenta y comparte este vídeo con todos tus amigos o con aquellas personas que tú creas que les pueda resultar de utilidad todos estos contenidos. Muchas gracias por apoyarme en esta nueva aventura.